Cuando el Tanaj quiere hablar en modo nacional, no en modo humanidad y tampoco en modo toda carne como Koil Basar, sino en modo Brit Sinaí, su idioma cambia como cambia el clima al cruzar una frontera. Aparecen fórmulas de destinatario que no dejan margen a la fantasía universalista. El texto nos dice Benei Israel, dice Koil Adad Benei Israel, toda la congregación de Israel. Dice, habla a los hijos de Israel y diles. Shemot, capítulo 19, verso 3 al 6, fija el marco de nación y esa misma lógica recorre todo el Sefer Baikra, Bamidbar y el Sefer Devarim. En el Sefer Devarim se repite el Atem, el ustedes, con insistencia pedagógica, anclándolo a una memoria histórica que no se puede universalizar sin recurrir a mentiras y manipulación del texto. Por ejemplo, yo lo saqué de Mitzraim, Shemot capítulo 20 verso 2 y Devarim capítulo 5 verso 6. Por eso la clasificación de mandatos específicos para Israel no es un inventario arbitrario, es un método de lectura. Saber identificar dónde el Tanaj habla en clave de nación, en clave de tierra, de santuario, de sacerdocio, de tribus, de herencia, de calendario y de gobierno, porque esas instituciones son en realidad, por su propia naturaleza textual, nacionales, no extranjeras, no universales. La catequesis popular, las ideologías del mesianismo suelen hacer todo lo contrario. Extraen frases sueltas y las presentan como una moral universal. Aquí, en cambio, la disciplina es devolver cada mandato a su marco institucional. Si el mandato presupone tierra que yo te doy, si presupone tribus, si presupone Mishkan, el tabernáculo, si presupone el Mikdash, el santuario, o los Kohanim, los sacerdotes, los Leviim, los levitas, si presupone Moadim, los tiempos designados, si presupone Melech, el rey, y estructuras judiciales en tus puertas, Beshaareja, en tus puertas, dentro de tus puertas, entonces el Tanaj está operando como una constitución de un pueblo, y un mandato constitucional no se convierte en una ley global, solo porque sea moralmente o éticamente en su esencia edificante, o porque alguien lo cite con un tono solemne en alguna religión. La primera gran clase de mandatos específicamente israelitas es la que depende del pacto nacional revelado en el Har Sinaí, como un evento fundacional del pueblo expresado en la fórmula del Sefer Shemot. Ustedes serán para mí un reino de Kohanim, de sacerdotes, y una nación santa. Verso 16 del capítulo 19 del Sefer Shemot. Ese pasuk no es una idea bonita, aunque suene hermoso. Es una definición de identidad política espiritual. Israel es una nación, un goy, una nación en este término, no una persona extranjera. Hay que entender que goy se refiere a nación, goim, naciones. Por lo tanto, Israel es una goy con función de santidad, una nación con una función principal basada y orbitando la santidad. Por eso, todo mandato que se presenta como una señal, como un ot de esa relación pactal o como marca identitaria de este pueblo, se clasifica como israelita por su propia redacción. El ejemplo más transparente es Shabbat, queridos alumnos. Es una señal de pacto, una oit brit. El Tanaj la presenta como una oit, una señal entre mí y ustedes. Shemot capítulo 31 versos 13 al 17. Y lo ancla a la creación y la liberación en dos términos diferentes, como ya lo enseñé en una clase pasada de ejemplos. Sefer Shemot capítulo 20 versículos 8 al 11 y Sefer Devarim capítulo 5 versos 12 al 15. Ese entre mí y ustedes es una gramática de particularidad. Por eso, aunque el Shabbat irradia una enseñanza ética y moral universal sobre la dignidad del tiempo y el límite al dominio humano,
El Tanaj lo formula como una señal pactal para un ustedes nacional exclusivo y específico. En la misma familia entran mandatos de recuerdo y de señal que construyen una identidad pactal. Los tefilín no aparecen con ese término en el Tanaj, pero sí aparece el lenguaje de Od al Yadeja, una señal sobre tu mano, y Totafot Bein Eneja, emblemas entre tus ojos, en el marco de la salida de Mitzraim. Lo podemos encontrar en el Sefer Shemot, capítulo 13, verso 9, 13, 16, el Sefer Devarim, capítulo 6, 8 y 11, 18. Y aparece también el mandato de escribir palabras en los postes de tu casa y en tus puertas. Mezuzá en el lenguaje posterior. Aquí la fórmula textual es taftam al metzutzot beiteja uvishareja. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Sefer Devarim, capítulo 6, verso 9 y capítulo 11, verso 20. Estas señales no son una moral universal en forma abstracta para que las demás naciones y otras religiones u otras personas anden disfrazándose de judíos, portando tzitzit, usando tefilim o poniendo metzutzot en sus casas. Estas son marcas de memoria nacional para que recuerdes que fuiste esclavo y que fuiste liberado. Yo me pregunto, ¿qué hace un mexicano, un colombiano, un extranjero, un norteamericano que no pertenece al pueblo de Israel, que no es judío, poniendo metzutzot en sus puertas, comprando tefilín y usándolos? No tiene sentido. No te estás conectando con Hashem porque en primera estás yendo en contra de tu pacto, en contra de lo que Él estableció para el pueblo de Israel. Estás robando un pacto que no te pertenece, te estás disfrazando y eso no está bien. Por lo tanto, aquí vemos que se clasifican como mandatos israelitas porque su fundamento es la historia particular del Éxodo y su función que es construir una identidad de pacto exclusiva, es fundacional, queridos alumnos. La segunda clase de mandatos igualmente definitoria son los mandatos que presuponen el santuario y el sistema sacrificial. Todo lo que depende del Mishkan y el Mikdash, de las ofrendas, de los korbanot, de la sangre en el altar, de la separación de espacios sagrados y de la cadena de servicio. Aquí la particularidad es textual porque el Tanaj regula un sistema centralizado de culto y ese sistema es constitutivo de Israel como una nación de pacto. El Sefer Vayikra abre con Vayikra el Moishe y habló Hashem diciendo, habla a los hijos de Israel. Vayikra capítulo 1 versos 1 al 2. Y de ahí en adelante legisla ¿qué? Las ofrendas, los korbanot con precisión litúrgica. Olá es la ofrenda ascendente. La minjá es la ofrenda vegetal. Shelamim, las ofrendas de paz. Hatat, la ofrenda por falta. Asham, la ofrenda por culpa. Y cada una con sus diferentes procedimientos, sus diferentes partes y los diferentes roles asignados a los Kohanim. Este bloque no puede universalizarse sin borrar la institución misma de los mandatos. No es un mandato genérico de adoración que podamos decir cualquier persona del mundo puede ser entonces un Cohen o puede ser un levita y pueden entonces sacrificar animales. No, queridos alumnos, esto no funciona así. Ni la parte sacrificial ni la parte especial de los Kohanim y los levitas. Este es un régimen nacional de santidad y exclusivo. A esta clase pertenecen también los mandatos de pureza e impureza. Tumá, impureza y contaminación. Tahará, purificación. Y aquí hablamos de cuestiones, actividades y procesos ligados al acceso al santuario, al campamento y a la vida ritual comunitaria. Por ejemplo, en el Sefer Vayikra, capítulo 11, verso 15, y también en Bamidbar, capítulo 19. Es crucial sostener la lógica textual, queridos alumnos, porque si no, vamos a estar viviendo una fantasía. Y no venimos a vivir fantasías y mentiras, venimos a vivir la vida como Hashem la planeó para nosotros. Estas normas no son una simple higiene, son una gramática de cercanía a lo sagrado en el marco específico de un pueblo cuyo centro es la presencia de Hashem en el campamento y orbita la Kedushá.
que no se impurifique el campamento, dice Bamidbar capítulo 5, versos 1 al 4. Esa estructura, campamento, santuario, presencia, es nacional y no existe como una institución universal para todas las naciones en el Tanaj. Por eso, toda norma que depende de esa estructura se clasifica como israelita. La tercera clase son los mandatos que dependen del sacerdocio y de la tribu de Leví, es decir, normas cuyo destinatario explícito son los descendientes de Aarón. Se nos dice Aarón uvanav, recuérdenlo, Aarón y sus hijos. Hay una genealogía específica. También se habla a otro gremio específico, los levitas, los leviim. Por lo tanto, podemos darnos cuenta que leviim y kohanim no es lo mismo. Se están regulando porciones, vestiduras, consagración, actividades, mitzvot y límites de acceso. El Sefer Shemot capítulos 28 y 29 legislan vestiduras sacerdotales y consagración. El Sefer Vaikra capítulos 21 al 22 regulan santidad específica de los kohanim. El Sefer Bamidbar asigna tareas levíticas y establece fronteras de servicio alrededor del Mishkan. Aquí incluso el concepto de zar, el ajeno al rol, opera. Hay quienes, siendo parte del pueblo, siendo judíos, siendo israelitas, son ajenos a cierto tipo de servicios. La extranjería es funcional, no es étnica, claro está. Pero eso muestra y demuestra por qué es absurdo totalizar o universalizar estos mandatos, queridos alumnos, o apropiárselos siendo parte de otra nación. No es solamente absurdo, es aberrante. Si la Torá sí distingue roles dentro de Israel, no está hablando en clave universal indiferenciada para que un extranjero que es pastor de una iglesia se autoproclame profeta o autoproclame Cohen o levita. Esto no funciona así. Esto ni siquiera en un matiz simbólico suena bonito. Es aberrante y vomitivo. Dejen de hacerlo. Aquí nos podemos dar cuenta que dentro de este tipo de clases se incluyen también las porciones sacerdotales, las ofrendas asignadas y el diezmo, el maaser, el tan manipulado diezmo que se pide en todas partes, en todos los centros religiosos, cuando ni siquiera pertenecen al pueblo de Israel. Y aquí maaser está en su forma nacional vinculada al santuario y al sostenimiento de ¿quiénes? Los leviim, y a veces también al cuidado de los vulnerables, según el Sefer Devarim, capítulo 14, versos 22 al 29. Por lo tanto, el maaser, el diezmo, no es para todos, no es para los no judíos. ¿Sí? Si se los piden en sus iglesias, en sus centros religiosos, niéguenlo, porque no es para ellos, está dentro de un marco israelita. Y esto lo han aprovechado muchísimas personas para pedir dinero o exigir. Si no das el diezmo el domingo en tu iglesia, entonces Dios te va a castigar. He visto muchos videos que me han compartido personas de centros religiosos donde los pastores o líderes religiosos, los mesiánicos, los que se autonombran rabinos del mesianismo, que más que nada son pastores disfrazados de judíos, piden el diezmo. Pero no son judíos, no son israelitas. El maaser estaba ligado y vinculado al santuario y al sostenimiento de los levim. ¿Acaso este fulano o sutano, que es pastor cristiano, el roe, el falso judío, es levita para que se le mantenga, se le dé el diezmo? ¿Acaso está construido el santuario para que se done este dinero de manera como un maaser, como un diezmo, así como se exige? Claro que no, queridos alumnos. No se dejen engañar. Si ustedes quieren donar dinero, adelante, dónenlo a estas personas. Si a ustedes les gusta y son parte de estos grupos, adelante. Es una donación, un donativo, pero no puede ser nombrado un maaser, un diezmo, porque el diezmo no es para no judíos. El Tanaj presenta esto como estructura económica de una nación, no como una moral universal
de dar el diezmo siempre a cualquier institución. La cuarta clase es la que depende de la tierra como escenario pactal. Mandatos que empiezan con la fórmula: cuando entren a la tierra que yo les doy, Ki tavou el haaretz asher ani noten lahem, cuando entren en la tierra que yo les doy, o cuando habiten en la tierra, o cuando Hashem, tu Elohim, te introduzca en la tierra. Esta fórmula es una sirena de particularidad. La Torá está legislando para un pueblo en específico, en una tierra específica, con agricultura específica, temporadas, con herencia tribal, con memoria de conquista y con un asentamiento. En esta clase voy a introducir el término Shemitah, que es el año de la liberación o el año del descanso. ¿Y es el descanso de qué? De la tierra. En el Sefer Shemot, capítulo 23, verso 10 al 11, Sefer Vaikra, capítulo 25, versos 1 al 7. Y también el Yovel, el jubileo, con la liberación de las propiedades, Sefer Vaikra, capítulo 25, verso 8 al 55. Aquí entran los mandatos también de Leket, las espigas caídas de Peá, de la esquina de un campo. Y también Shijeja, el olvido de las gavillas, Sefer Vaikra, capítulos 19, verso 9 al 10, y Sefer Devarim, capítulo 24, versos 19 al 22. Porque presuponen agricultura dentro de la tierra y también una economía nacional donde el pobre y el ger están dentro del sistema. Entran las ofrendas de los primeros frutos, conocidas como Bikurim, el Sefer Devarim, capítulo 26, que explícitamente se anclan a la tierra que juras a tus padres y a la recitación de una memoria histórica. Entran también las regulaciones de herencia tribal y los límites de propiedad situadas en el Sefer Bamidbar, capítulo 26 y 27 y en el capítulo 36. ¿Por qué? Porque presuponen tribus y distribución de la tierra, una tierra específica. Todo esto es una ley nacional que podríamos traducir como una constitución de un pueblo. Y sí, es exclusiva de este pueblo. ¿Cuál? El pueblo de Israel. Se está configurando una economía, un sistema de justicia, se está definiendo una tierra y se está definiendo una memoria. No es una moral universal, porque su forma depende de las instituciones que el Tanaj atribuye al pacto de Israel con su tierra específica. La quinta clase de mandamientos se vinculan a Moadim, los tiempos designados, y al calendario nacional. Pesach, por ejemplo, Shavuot, Sukkot y los ciclos de santidad temporal. El Tanaj presenta estas citas temporales como Moadim de Hashem en el Sefer Vaikra capítulo 23 y las liga a la memoria nacional del pueblo de Israel, a la salida de Egipto, a la peregrinación, a la cosecha y al culto central. El Sefer Devarim capítulo 16 regula la peregrinación a el lugar que Hashem elegirá, Hamakoim Asher Yivhar, el lugar que Hashem elegirá, con ofrendas y alegría comunitaria en presencia divina. Es por definición nacional. Incluso cuando el texto incluye al ger en la alegría, el mandato se dirige exclusivamente a Israel como organizador del marco de te alegrarás tú y el ger que está en tus puertas. Sefer Devarim, capítulo 16, verso 11 y 16, verso 14. Esto debe quedar muy filoso para nuestro método de este curso. Inclusión del ger en una práctica nacional no convierte esa práctica, esa festividad, ese mandato en universal planetaria. El hecho de que hable al ger que vive en Israel no te incluye como extranjero para celebrar una fiesta que no te corresponde, y para ser ácido, incisivo, Hashem no te está invitando. Lo que hace es convertir esta situación en una situación comunitaria dentro de Israel, donde se está extendiendo la invitación exclusivamente al ger, al extranjero que habita en Israel y ya se ha asimilado a la cultura y tradiciones israelitas. La sexta clase de mandamientos son los mandatos que construyen la justicia nacional y el aparato político. El nombramiento de jueces, los shoftim,
en todas tus puertas, Devarim 16-18, procedimientos de juicio, prohibición del soborno y prohibición de torcer el juicio. Sefer Shemot, capítulo 23, versos 6 al 8 y Sefer Devarim, capítulo 16, verso 19. Crear o designar ciudades de refugio, Arei Miklat, que son ciudades de refugio, Sefer Bamidbar, capítulo 35, Devarim 19. Leyes del rey, Sefer Devarim, capítulo 17, verso 14 al 20, y estructura de liderazgo. El Tanaj está aquí legislando para una entidad política concreta. Hay puertas, hay territorio, entonces hay ciudades y debe haber tribunales. Esto no es un sermón universal sobre ser justo, sino es una arquitectura institucional para que una nación funcione correctamente bajo mishpat, bajo juicio, bajo justicia, bajo ordenanza. ¿La moral universal puede tomar inspiración? Claro que sí, como hemos visto. Se puede tomar ética y moral de distintos pasajes, de distintos mitzvot de Israel. Claro que sí. Pero el mandato específico como tal está en un marco nacional. Por ejemplo, pondrás jueces y oficiales, Sefer Devarim, capítulo 16, verso 18, presupone soberanía territorial. No podrás poner sobre ti un hombre nojri, un foráneo, un extranjero que no habita contigo como rey, del Sefer Devarim, capítulo 17, verso 15. Esto presupone la definición de tus hermanos, ajeja, como cuerpo ciudadano. Esto se clasifica como israelita. ¿Por qué? Porque define las fronteras de una nación específica con reglas, ordenanzas, mandatos que están orbitando la santidad y presupone orbitar la presencia de Hashem tal y cual Él lo está mandando. La séptima clase es la normativa de guerra, conquista y asentamiento. Las instrucciones sobre guerra del Sefer Devarim capítulo 20, sobre la relación con los demás pueblos específicos en el marco de la entrada a la tierra prometida del Sefer Devarim capítulo 7, sobre la distribución y protección de campamentos, Sefer Devarim capítulo 23 y demás casos que no voy a tratar aquí. Aquí es crítico para el curso no permitir el abuso. Estos mandatos no son una moral universal ni un modelo eterno para cualquier pueblo moderno en cualquier tiempo. Están incrustados en una narrativa y mandato de un momento histórico específico del Tanaj que ya ocurrió, ligado cuando a la tierra que Hashem le prometió a Abraham Avinu y estructuralmente están relacionadas exclusivamente al pacto. Universalizarlos es uno de los pecados hermenéuticos más peligrosos porque convierte historia torática en permiso permanente para andar invadiendo otros pueblos, otras ciudades y a otras naciones. En el Peshat nos exige ver su destinatario y su escena. El Tanaj está hablando a Israel en tránsito hacia la tierra prometida. No está escribiendo un manual global de política internacional. La octava clase, y aquí vamos a ver la profundidad del Tanaj, incluye mandatos que, aunque suenen morales o éticos correctos, están formulados con marcadores explícitos de particularidad. Yo soy Hashem que lo saqué de Egipto, para que vivas en la tierra, para que recuerdes, para que enseñes a tus hijos. Muchísimos mandatos éticos del Sefer Vaikra capítulo 19, como no robar, no oprimir, pagar el salario, amar al prójimo, son, en su formulación, parte del llamado a Israel a ser Kadosh, a ser santo como Hashem es santo. Eso no significa que la ética sea solo para Israel. Los mandatos obviamente son exclusivos de Israel, pero podemos extraer enseñanzas éticas y morales en el sentido más filosófico de la palabra, y aquí me refiero específicamente a que el Tanaj legisla a Israel como parte de su vocación nacional de santidad. Por eso es que podemos tomar algunas cuestiones éticas y morales como enseñanza para una vida no judía, sin imitar el pacto israelí.
Por eso, en la clasificación específica para Israel se incluyen también mandatos éticos que el texto dirige a Israel con fórmulas de habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, no porque la justicia sea exclusiva, sino porque el acto de obligación textual recae sobre el destinatario de este pacto. Este punto es vital para no confundir una aplicación moral con un mandato textual. El Tanaj puede, claro, iluminar a toda persona del mundo, pero un mandato explícito con los Bené Israel es en el sentido estricto un mandato exclusivo a Israel. Si les dice a Israel, serás justo, no significa que las naciones no deban ser justas porque no le está hablando a las demás naciones, no. Claro que se puede aprender la ética y la moral de ese mandato, pero la obligación recae sobre el principal. La obligación de este mandato recae sobre Israel, porque la vocación de Israel es orbitar santidad, no así el no judío. Ahora bien, para que la clasificación que les acabo de compartir sea realmente operativa y no simplemente se quede como un discurso bonito, en este método de esta clase les he incluido criterios de detección que ustedes pueden aplicar en cualquier pasaje sin ayuda externa. El primer criterio es el sujeto nombrado. Si el texto dice Bené Israel, Koel Adat, Aharón Uvanav, Hakohanim, Haleviim, Hamelech, entonces el mandato es particular por destinatario explícito. El segundo criterio es el marco institucional. Si presupone el altar, el santuario, una ofrenda, la pureza ritual del campamento, la distribución tribal, tierra heredada, ciudades, peregrinación, entonces hablamos de una ley nacional. El tercer criterio es el marco histórico memorial. Si el fundamento que el texto da es porque yo lo saqué de Egipto, como vemos en el Sefer Shemot, en el Sefer Devarim, o cuando entres a la tierra, entonces está hablando de pacto israelita. El cuarto criterio es la fórmula de alcance. Si el texto dice para ustedes y para el ger, y aquí vuelvo a repetir que ger no significa el extranjero de cualquier parte del mundo, y esto lo quiero dejar bien en claro. El ger es el extranjero que habita en Israel, es decir, el no nativo que vive en Israel como residente y ya se ha asimilado a las tradiciones y culturas israelitas. Si dice así, para ustedes y para el ger, entonces no es solo para los nativos, pero tampoco es global, es comunitario interno. Si no aparece esa fórmula, no se debe mentir, no se debe manipular, no se debe inventar extensión al ger. El quinto criterio es la señal de universalidad, que aquí por contraste sirve para excluir. Si no aparece Koil Basar, si no aparece Koil Goim, toda carne, todas las naciones, Koel Haaretz, toda la tierra, y en cambio aparecen ustedes con memoria de Egipto, entonces debemos ser honestos. No tenemos ningún derecho como seres humanos a decir esto es universal para todos los pueblos cuando el Tanaj, la Torá, el Sefer que están leyendo no lo dice así. La pedagogía que les estoy compartiendo como herramienta, cuando ustedes la integren e internalicen en su vida, debe llevarlos a desactivar una confusión frecuente. Si un mandato es específico para Israel, entonces lo universalizo y lo tomo como si fuera para todos. Esto está mal, queridos alumnos. O la otra, si un mandato es exclusivo para Israel, entonces no es relevante para nadie más. Eso tampoco es Tanaj. El Tanaj puede legislar particularidad y al mismo tiempo enseñar principios éticos y morales universales por irradiación. El punto aquí es la precisión, obligación textual para Israel y aprendizaje moral o ético para las naciones. Y esto, obligación textual y aprendizaje moral o ético, no es lo mismo. Un no judío, un extranjero, cualquier persona del mundo, puede aprender dignidad
del tiempo del Shabbat sin imitar, sin disfrazarse de judío, y tampoco sin afirmar: estoy obligado por la señal del pacto a guardar Shabbat cuando no te corresponde. Uno judío puede aprender justicia de las balanzas sin afirmar: estoy bajo el régimen agrícola de la tierra de Israel, porque es mentira. También uno judío puede aprender reverencia por la vida y por la sangre sin convertir a Israel en un modelo penal global. La clasificación específica para Israel no niega su valor educativo, como les he comentado. Lo que estamos negando, y yo niego rotundamente, es el derecho de mentir, el derecho de manipular, el derecho a crear religiones cuando Hashem nunca mandó crear ninguna religión ajena en los mandamientos de los no judíos, de los Benei Noyaj. No dijo: crea una religión y síguela. Jamás lo dijo. Niego el derecho que tienen a mentir diciendo que el Tanaj me manda esto como parte del pacto del Sinaí, cuando ni siquiera pertenecen, cuando el texto ni siquiera lo dirige a ustedes como destinatario. Y ese ustedes me refiero a las personas no judías. El objetivo de este módulo, queridos alumnos, es hacer que ustedes sean capaces de identificar correctamente, se eleven y entonces sean incapaces de mentir. Y ahora, para que este tema cumpla su propósito de desmentir lo que la gente cree contra lo que realmente dice el texto, conviene poner un espejo. La gente suele pensar que los mandatos israelitas son solo un ritual y que la moral es lo universal. Pero en el Tanaj, la ley nacional incluye moral institucionalizada: jueces, puertas, sobornos, salarios, protección del vulnerable, memoria de esclavitud como fundamento de ética. Por eso, clasificar mandatos específicos para Israel no significa relegarlos a lo ceremonial, a lo litúrgico. Significa reconocer que el Tanaj está construyendo una nación con justicia integral. Esa nación en el texto no se define por eslogans, se define por prácticas. Tzedek, tzedek tirdof, justicia, justicia perseguirás, dice el Sefer Devarim capítulo 16, verso 20. Se dirige a un tú nacional que organiza tribunales, no a una humanidad abstracta que no tiene estructura. El Tanaj, por lo tanto, no separa religión y civismo como categorías modernas. Las funde en una ley nacional de santidad. Por eso les digo, el pueblo de Israel está obligado a orbitar la santidad, no así la humanidad. La humanidad crea religiones y también crea civismo, pero no están obligadas a fundir la religión y el civismo dentro de su estructura. Esa fusión misma es particular y pertenece a Israel. No es una iglesia, no es una religión, no es un centro religioso. Es un pueblo específico, Israel, con una ley específica, un modelo de vida específico, orbitando Kedushá. Cuando las personas alrededor del mundo aprendan a clasificar mandatos específicos para Israel por las señales del texto, va a ocurrir una liberación silenciosa. Se van a romper los hechizos del todo aplica para todos. Y se va a romper también el cinismo del decir que nada importa porque es antiguo y era solo para Israel. En su lugar van a ser una madurez global. El Tanaj se va a volver inteligible como mapa de pactos. Noyaj habla con toda carne, Koil Basar. Abraham Avinu habla con tu descendencia. Har Sinaí habla con ustedes y con mi pueblo. Y cada vez que un predicador quiere imponer una carga diciendo que la Biblia lo manda, ustedes como alumnos y el mundo que ya haya entendido esto ya no reaccionará con rabia ni con sumisión. Reaccionará con una pregunta limpia, casi luminosa, que el Tanaj mismo nos enseñó a hacer. ¿A quién se lo está diciendo el texto? ¿Con qué palabra y en qué institución? Esa pregunta no es fría, es reverente.
Porque la reverencia real no consiste en usar el texto como un martillo, sino en temer falsificarlo. Y cuando dejen de falsificarlo alrededor del mundo, el Tanaj va a dejar de ser una nube de mandatos fantasma y se va a convertir en lo que siempre fue: una voz con destinatario claro, con fronteras honestas y con una santidad que no necesita inflarse para ser grande, porque su grandeza está en la precisión y la exactitud con la que le habla a una nación sin pretender hablar en su nombre a todo el mundo donde el texto guardó silencio.